Una vez que hemos aprendido sobre los receptores de tipo TOL que se localizan en la membrana en la membrana celular y por lo tanto sirven para reconocer PAMs extracelulares, el siguiente punto que tenemos que abordar son sus hermanos, receptores de tipo TOL, TLR, que también pertenecen a la misma familia de los TLR, pero su localización va a ser distinta. No van a encontrarse en la membrana celular, sino que se van a encontrar en otro punto muy distinto. Entonces nos tenemos que trasladar a este punto de la pantalla y vamos a darle zoom para hablar de ellos. Estos de aquí también van a ser conocidos como TLRs porque pertenecen a la misma familia. Entonces son TLR o receptores de tipo TOL o receptores tipo TOL. Receptores de tipo TOL o TLRs también van a ser, pero a diferencia de los otros receptores que habíamos hablado, que en el caso, por ejemplo, de un neutrófilo, se encuentran principalmente asociados a la membrana extracelular, a la membrana celular que van a tener ellos aquí presente. Estos siguientes receptores de tipo TOL, si bien tienen la misma estructura, su localización en la célula es distinta. O sea, no vamos a dibujar a un neutrófilo, para que sea un poquito más fácil, vamos a dibujar a un macrófago y este va a ser su núcleo. Aquí vamos a dibujar solo una N de núcleo. Ahí es donde ellos van a tener el núcleo. Estos TLR se van a localizar en el espacio intracelular, o sea que van a estar dentro de la célula, en el espacio intracelular y no acá. Pero ¿cómo le hacen para estar aquí adentro? Esto es lo que tenemos que aprender. Este tipo de receptores se van a encontrar en estas células porque en el caso, por ejemplo, de células como lo es el macrófago, pueden realizar modificaciones en su membrana celular para poder formar una invaginación o una bolsita en la cual van a decidir atrapar cosas que les parezcan interesantes, como lo puede ser un PAM. Entonces pueden atrapar aquí adentro a un PAM, que es el que vamos a tener, un PAM. Lo pueden atrapar. ¿Para qué lo atrapan? Pues estas células son tan curiosas que se van a quedar y van a decidir quedarse con ese PAM allá adentro, de tal manera que pueden seguir modificando su membrana celular para juntarla cada vez más y en el momento en el que la junten cada vez más, sucede que este compartimiento que nosotros tenemos aquí prácticamente ya no tiene salida al exterior. Este PAM se quedó aquí adentro porque ya no puede salir. Y estas dos estructuras, al ser repliegues de la membrana o hacer modificaciones de la membrana, es una membrana doble de una bicapa de fosfolípidos, se pueden fusionar y el neutrófilo, el macrófago, va a decidir fusionarla de tal manera que se separa en dos compartimientos y mantiene íntegra a la membrana celular. Entonces la membrana celular se quedó íntegra y nos formó un nuevo organelo que se va a quedar dentro de la célula. Y este nuevo organelo se conoce como endosoma. Endosoma. Este nuevo organelo se conoce como endosoma. Y es aquí en el endosoma donde vamos a encontrar a nuestra siguiente familia de TLRs. En el endosoma, con su dominio rico en leucina mirando hacia la luz del endosoma o hacia dentro del endosoma y el dominio TIR mirando hacia el citosol, que va a ser como lo vamos a tener. Al igual que la familia de TLRs pasados, para que estos puedan funcionar, tienen que encontrarse en dupla o tienen que ser dos para poder reconocer a su PAM. Y tiene mucho sentido que el dominio de leucina se encuentre hacia aquí adentro porque revisábamos que es el que va a funcionar o es el que va a servir para reconocer al PAM. Y el PAM se quedó adentro del endosoma. Si estuviera al revés, pues no le serviría de mucho porque está aquí adentro.
adentro, ¿no? Entonces es para lo que nos va a servir y esta va a ser su estructura y es cómo se van a localizar estos TLR. Dicho lo anterior, podemos proceder a hablar de los diferentes tipos de TLR que vamos a tener adentro del endosoma. Y si ustedes recuerdan, nos saltamos uno muy importante cuando hablamos de los de la membrana celular, y es el TLR3. El primer TLR que nosotros tenemos endosomal es TLR3. Entonces, TLR3 nos va a servir bastante para reconocer un PAM que se conoce como ARN. Pero ustedes me pueden decir, oye Lalo, pero el ARN que tienen, también lo tienen los humanos, ¿por qué funciona como un PAM? Si tú me habías dicho al principio del video que esto era para reconocer moléculas que no tenían los humanos. Sí, pero el ARN de los humanos que ustedes conocen, ya sea mensajero de transferencia o ribosomal, tiene una sola cadena. En el caso de este ARN, va a ser un ARN de doble cadena, un ARN bicatenario, de dos cadenas, que dos cadenas no es normal que se encuentren en esta estructura dentro de las células de nuestro cuerpo. Por eso, su PAMP va a ser ARN bicatenario, en el caso de TLR3. En el caso del siguiente TLR, que si ustedes recuerdan la secuencia, tomando en cuenta los números que ya usamos para los TLR de la membrana extracelular, seguiría el TLR7. Acuérdense que terminamos con el 6 allá, TLR7. TLR7 nos serviría para reconocer un PAM también. Igual va a reconocer ARN, pero este ARN es monocatenario, es de una sola cadena. Y me pueden decir, Lalo, es que pues tú también ya me habías dicho, ¿no? De que pues el anormal era el de doble cadena y por qué aquí está funcionando el de una sola cadena como PAMP. Punto importante, tenemos que regresarnos a este dibujo de la célula. Si ustedes recuerdan, este es el núcleo y en el núcleo puede encontrarse ARN mensajero, puede encontrarse salir de aquí e encontrarse con el ARN ribosomal o con el ARN de transferencia en los ribosomas, que son unos organelos que rodean al núcleo. Pero está contenido en esta zona el ARN prácticamente. Nada tiene que hacer el ARN en el endosoma. En el momento de que en el endosoma hay presencia de ARN, es una localización que no es normal para esta molécula y termina activando a los TLR, bastante importante, y es una situación que tienen que conocer. Entonces, sí, el ARN lo podemos tener nosotros, pero aquí depende de la localización. Aquí va a estar en el endosoma, entonces no se olviden de eso. El siguiente TLR que nosotros tenemos que conocer, pues es el siguiente número que es el TLR8. Y al igual que su hermanito, el TLR7, va a reconocer también principalmente ARN monocatenario, es lo que va a reconocer. Y finalmente, para terminar con la familia de TLRs, el siguiente en la lista es TLR9. Perdón, me falta una R, vamos a ponerla TLR9. Es TLR9. Y TLR9, su PAMP, manteniendo el mismo código de colores, de hecho durante todos los videos de PROS, su PAMP va a ser ADN. Y me pueden decir exactamente lo mismo. Oye, Lalo, pues el ADN, ¿por qué es un PAMP si también lo tienen nuestras células? Lo tienen las células de nuestro cuerpo, todos en el núcleo tienen ARN, sí, perdón, ADN, tienen ADN, esta estructura en doble cadena. Sí, pero es exactamente lo mismo que con el ARN monocatenario. Normalmente el ADN de una célula, vamos a dibujarlo más bonito, el ADN de una célula tiene que estar contenido dentro del núcleo. El ADN tiene que estar aquí, dentro del núcleo. No es normal que el ADN salga y se vaya a endosoma. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí depende de la localización. Y además, este ADN que nosotros tenemos aquí es un ADN que se le agregó una molécula de manera epigenética, o eso significa epigenética, las modificaciones que sufre el ADN
fuera de su estructura base, que serían la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato, sufre una modificación, y esta modificación que va a sufrir viene causada por la agregación de una cosa que se conoce, de una molécula que se conoce como CPG. Entonces, este ADN es ADN que se conoce como ADN CPG con esta modificación. Y esta modificación CPG o esta modificación epigenética no está presente en el ADN de los humanos. Por eso también puede funcionar como un PAMP, un ADN con una modificación especial que no está presente en los humanos. Punto importante que tenemos que conocer. Para aprendernos cuáles son los números, pues prácticamente podemos aprender que del 3 o exclusivamente con el 3 y del 7 al 9 son los intracelulares. Y del 1 al 6 sin pasar por el 3 son los extracelulares. Son los extracelulares. ¿Cómo nos podemos aprender también que el 3 para que no nos confundamos? Porque a veces en las prisas o en los nervios se nos va en los exámenes. Por eso les dibujo un neutrófilo. Si ustedes ven el núcleo del neutrófilo, ahora vamos a convertir a esta célula, bueno, no, vamos a trabajar sobre esta. Tenemos a nuestro neutrófilo, su núcleo regularmente es bilobulado. Esto significa que es un solo núcleo, pero que está dividido en distintas partes, en distintos lóbulos. Si trazamos el núcleo al revés y lo vemos en un espejo, nos forma un número 3. Y es una manera de la que nos podemos acordar que el TLR3 está en el endosoma para reconocer cosas intracelulares. Al menos una de las mnemotecnias que tenemos para que no todo sea al menos por memoria. Siguiendo con los receptores de tipo TOL, vamos a tener de los endosomales, y bueno, y de hecho también un punto importante mencionar, por esto estos receptores que estamos viendo aquí a veces, si bien también se los conoce como membranales, aquí serían membranales para cosas intracelulares, o bien otro nombre que pueden recibir son endosomales. Endosomales, haciendo alusión a su localización en el endosoma de la célula o membranales, pero para cosas intracelulares. Muy importante tener la clasificación en mente. ¿Para qué microorganismo nos va a servir? ¿Qué es lo que nos va a funcionar para este microorganismo? Entonces, principalmente aquí nos va a servir, hablando específicamente en el ARN bicatenario, pues principalmente contra virus. Y aquí sería un ejemplo, por poner alguno, contra el virus del Nilo occidental que tiene ARN bicatenario. En el caso del TLR7, por poner un ejemplo, podría servir para el virus de la inmunodeficiencia humana, que es un virus de ARN de una sola cadena, o igual por poner algún ejemplo, en el TLR8 para rinovirus, que también son virus de una sola cadena de ARN. En el caso de la NSPG, algunos virus de la familia herpes virus pueden encontrarse aquí, o bien también bacterias. Bacterias también las podemos encontrar presentes, que tengan dentro de su componente o que su ADN sea CPG. Entonces sirve para bacterias y virus, pero serían bacterias intracelulares. Y tiene todo el sentido del mundo sus PAMs, porque si ven, los virus es un microorganismo cuya patogenicidad es intracelular, lo mismo que las bacterias intracelulares. Y muchos de estas bacterias, principalmente los virus, van a hacer uso de mecanismos parecidos al endosoma para entrar. Y aquí es donde tendríamos listos a nuestros TLR para montar la primera acción, para reconocerlo y poder así montar una acción. Y con esto estaríamos llegando al último punto clave de los que habíamos mencionado, que era bastante importante tener en cuenta, que era cuál es la acción que van a desencadenar estos TLR. Y su acción principal va a ser estado antiviral. Estado antiviral es a la acción que se le conoce que van a desencadenar estos TLR, de tal manera que podemos empezar a poner nuestra división así. De un lado tenemos a los TLR extracelulares y del otro a los intracelulares. Y si ven,
Inclusive los PRs, los PRRs dentro de una misma familia, como son los TLR, tienen componentes membranales celulares para reconocer cosas extracelulares y tienen por otro lado TLRs membranales endosomales para reconocer componentes de PAMS de microorganismos intracelulares dentro de una misma familia. Y prácticamente estaríamos terminando con la familia de tipo TOL, con los receptores de tipo TOL, con los TLR. Si son muy adeptos al tema y les gusta mucho la inmunología, seguramente van a revisar que existen algunos otros TLR más allá del 9, pero la verdad es que a fecha de la grabación del video, si bien su importancia no está tan bien investigada como lo puede ser del resto que vimos, y punto más importante, en la mayoría de sus libros de texto, si bien se mencionan, no abundan en ellos, no ahondan en ellos, y no suelen ser tan preguntables. Por eso los vamos a obviar, al menos en los libros de texto de inmunología básica, que es la finalidad o a quienes va dirigidos estos primeros videos. Entonces hasta aquí sería todo de los